Lima Gris TV, un canal diferente. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Julio Barco, empezamos otro programa de Poetizando aquí desde Lima Gris. Y bueno, hoy día quiero contarles los libros que me traje de mi viaje al norte. Estuve por el norte del Perú, tanto en Huaraz como en Trujillo. Y bueno, compartiendo, conversando, participando en charlas, entrevistas y también recitales. Ha sido para mí un viaje extraordinario, donde he conocido a muchos autores y como ven me traje muchos libros que quiero compartirles en este capítulo. Pero antes quiero hablar del libro de Mari Soto, Ayataki de mi quebranto. Mari Soto, bueno, este libro me lo obsequió antes de mi viaje al norte. Ella es una poeta de los 80s, del grupo Cloaca, y es su última publicación. En la contraportada, Roland Forges dice: a las virtudes femeninas tradicionales celebradas por María Cornejo, Mari Soto opone los valores combativos de la lucha social. Les voy a leer un poema pequeño de Mari Soto que dice lo siguiente: el hilo de sangre corre por la frente. El tamaño de este dolor, mi tarea escolar nunca lo entendió. Esta suma de palabras, esta forma rabiosa que le da el corsé, único argumento que ahuyentó la camisa de fuerza. Sólidos y erguidos son los días de mi vida, no importan los huecos que han dejado si la locura ha sido conjurada. La sonrisa me fue negada, las campanas y Elíes no asistieron al patio de mi infancia, así transcurrió todo, se perdió como un punto de tinta en mi cuaderno, un azul que nadie recuerda. Bueno, es una obra de Mari Soto, escritora, como digo, de los 80. Ella participó en la política de una forma febril, y es una obra donde recoge un poco la mirada de la infancia con la mirada crítica que tiene su poesía, ¿no? Una poesía combativa, de crítica social. Así que ya saben, acaba de salir editado Ayataki de mi quebranto, de Mari Soto, en el sello Gato Viejo Editores y Canta Editores. Bueno, ahora sí, quiero pasar a estos libros que me traje del viaje. Para mí viajar es conocer autores, leer y culturizarme. Lo primero que les quiero mostrar es este libro, que es La hazaña de un loco, de Miguel García. Él es un autor de Carhuaz, un joven carhuacino, que editó este libro con la editorial Higuerilla. La hazaña de un loco es una obra que recoge más de 100 poemas, donde vamos a encontrar la mirada de un joven de Huaraz, huaracino, que busca con su poesía reflejar la propia vida de su comunidad, ¿no? Vamos a encontrar acá poemas dedicados al padre, ¿no? Dedicados al pueblo, dedicados también a la propia vida y al tránsito de la juventud. Por ejemplo, este poema que dice: afligido, azorado, tu partida me alegra inmundicia, mi pueblo es un encanto lleno de cerveza, hasta con tus lágrimas me embriago, fumo un tabaco y aún sigo perdido en el Edén. En este ambiente me hiciste el amor, olvidado hasta de los sueños del sacerdote. Gloria a Dios, gloria a Dios. Soy idiota por dentro hasta los huesos, hasta las 6 debo escribir, estoy perdido de la memoria. Bueno, cuentan que Carhuaz se caracteriza por ser un pueblo de mucha ingesta de alcohol. Así que este poema, donde nos habla justamente de esas bebidas, refleja mucho esa costumbre carhuacina. Pero no solamente del alcohol en Carhuaz, sino también es una ciudad con, según conocí, los mejores helados de la región del norte, donde además brindé unas conferencias en un colegio que es Nuestra Señora de la Merced. Pasamos al siguiente libro que me traje de Huaraz. Este libro es una antología de la literatura ancashina contemporánea, y tiene pues a Joel Giraldo Bonilla y a Omar Robles Torres, dos autores de Ancash, como los que han recopilado, los que han seleccionado a los autores de este trabajo. Acá vamos a encontrar, entre otros autores, vamos a encontrar las voces de Michael León, a quien recomiendo leer, me pareció interesante. También la voz de Freddy Leontuya, que es un poeta también muy interesante, él es de Catac. Y también autores como Edwin Paredes, pero también hay una autora femenina que, a ver, vamos a encontrar por acá, que también me pareció resaltante de comentar.
Vilda Jimena Lázaro Torres, ¿no? También me parece una poeta interesante. Voy a leerles algo entonces de esa antología, Antología de la Literatura Ancashina Contemporánea. Miren que este trabajo es un esfuerzo para conocer más sobre los poetas de Ancash. A ver, preguntémonos cuántos poetas de Ancash conocemos. A ver si ustedes tienen una respuesta. De repente Juan Ojeda, que es uno muy conocido, se les ocurre, ¿no? Pero hay muchos más, o Dante Leca, que también es otro capo de la región. Pero voy a leerles ahora algo de Freddy León Tuya, que dice: Boomerang, escribir, para que el ácido tiempo no camine y para que lo haga por última vez. Escribir por última vez, para que el ácido tiempo no pase y para que lo haga. Bueno, ya saben, estamos comentando la antología de la literatura ancashina contemporánea, y además Omar Robles Torre es un autor muy interesante también que deben conocer. Él tiene un trabajo sobre cuentos del fenómeno que ocurrió en Yungay, ¿no? Ustedes saben que en Yungay hubo un derrame de una luz de nieve, y bueno, Omar habla sobre esos temas, tiene libros donde ha recopilado, y además tiene un espacio que es la cordillera andina, donde trabaja lo que son entrevistas, y también tiene un espacio cultural dentro de su propio circuito, que es muy interesante de conocer. Luego también tuve la oportunidad de charlar, compartir mesa y compartir algunas anécdotas también con el narrador Edgar Norabuena. Me brindó sus siguientes libros: Piel de ceniza, Danza de vida y El llamado de la sangre. Bueno, estuve leyendo de manera sucinta, a ojo de pájaro, algunos cuentos, y les quiero compartir este que inicia justamente el libro El llamado de la sangre, que dice Pater Noster. Bueno, una parte porque es un cuento algo largo, y dice: lo sospecho, la carne que hace 15 días cocina mi madre no es de cerdo. Lo he notado en el sabor, la textura, la suavidad, el color, la grasita. No, no es de cerdo. Tampoco es la sazón de mamá, ni la forma tan inverosímil de cocinarlo, lo sospecho. Papá se las arregla a escondidas de las autoridades que han confiscado todo tipo de alimento, para dejarnos diariamente un filete de 2 únicos cerdos que logró esconder en la granja. Desde entonces, mamá reparte a cada hermano una tronchita miserable, cocida de la manera más impensada, para así sobrevivir a esta hambruna que está dejando a la ciudad cada vez más desolada y apocalíptica. Pero desde hace 15 días la carne ya no es la misma. Pero eso no es el problema, sino que papá ya no ha dejado la ración acostumbrada. ¿Será que ya se acabaron los cerdos? Bueno, la prosa de Edgar Norabuena es diáfana, es una prosa bastante fluida, y los temas son también regionalistas, políticos también. En este caso que les acabo de leer es un cuento sobre un tipo de canibalismo, ¿no? El niño dice: la carne que trae mi papá no es de cerdo, ¿no? ¿De qué será entonces? Y bueno, recomiendo leer la obra prosística de Edgar Alberto Norabuena Figueroa, narrador de Ancash, un narrador ancashino que tenemos que conocer. Atrás de este libro, Wilder Caururo Sánchez, de la UNASAN, dice: Norabuena Figueroa confirma esa capacidad peculiar que tiene para configurar historias a partir de situaciones aparentemente cotidianas, familiares, obsesivas y disruptivas. Los conflictos a los que se ven acometidos los personajes de estas ficciones evidencian la compleja angustia existencial en las que las épocas de crisis someten a los seres humanos para poner en evidencia lo mejor y peor de sí mismos. Bueno, una literatura oscura, una literatura violenta, pero con una prosa muy diáfana. Luego de esto, quiero comentarles de estos libros que me parecieron geniales, que pertenece al amigo Carlos Maguiña, que de hecho es un autor muy interesante, que tiene esta colección. Miren ustedes, son libros con una propia estética. Este, por ejemplo, es Cuerpo Abyecto, es un poemario de Carlos Maguiña en clave de prosa. Este de acá es un libro llamado Tres historias, de Joel Giraldo, el que hizo la antología que hace un momento comenté. Es una obra de cuentos de Joel Giraldo Bonilla,
Y el de acá es un poemario, cuadernos, me parece, del autor. Bueno, eso es una colección de Alice Salamandra, de Marcha Clemente Ángeles, Joel Giraldo, Carlos Maguiña. Bueno, toda esta colección, amigos, amigas, pertenece a la inquietud de Carlos Maguiña, a quien mando un saludo grande. Él tiene un espacio llamado El Cuarto Piso, donde hace eventos culturales. Qué importante es meterle punche, ahora que estamos saliendo de la crisis del COVID, meterle punche a la actividad cultural. Y qué mejor si la gente que tiene espacios locales, etcétera, puede armar ahí eventos, armar ahí cultura, armar ahí recitales. Y Carlos Maguiña, además de esa actividad, es un editor. Todos esos libros él los saca con su editorial virtual Aislado. Por Facebook busquen Aislado, van a encontrarse libros para descargarse gratis de esta colección bastante interesante, con la portada y el diseño bastante estrambótico, pero de un cuño bien visceral y libertario. Quiero compartirles algo pequeño de Carlos Maguiña para que conozcan su onda, y dice así: El castillo de la furia. De las columnas quemadas. Te maldigo, caldera, ahora que es medianoche, y no se puede ver a aquel melancólico fantasma succionándote de las gruesas venas, el rumor de la oscuridad. Me extiendo. Baja por ahí el penoso rinoceronte que troza las luces de la lámpara. He aquí uno que fluye como la corriente, como si su contacto con el mundo proviniera de lo que no tiene corazón. Sus pechos son cosidos por una aguja que no causa dolor y esperan calmado su terrible destino, que no parece igualarse en nada a la felicidad que se conoce por unos pocos en este mundo. Así es el sutil jadeo que abandona a los hombres ante el rigor de aquel abrazo en las profundidades. Así es como se extravían, con paralizados ojos, como si se tratara de una habitación que ha detenido sus estaciones, el humo que se deshace entre mis dedos y se remolina en el techo de las casas como buitres luchando por aparearse, desviados de la luz de la vida, y ya a lo lejos, superados en número y belleza por los fascinantes signos de los que se vende o se compra, como un timonel que marca sus rostros por los lotes de carbón, o como el amargo trago que se resucita al espíritu muerto de esa alma marchita que se detiene a verse en aquel agrio licor. Bueno, la obra de este joven, bueno, ya joven adulto en todo caso, es una obra visceral, rupturista, que tiene bastantes imágenes como el humo, rinocerontes. Es una obra que tiene una atmósfera muy cargada y que yo invito a leer. Por acá dice, por ejemplo, el dios de la fiebre, ¿no? Solo es un niño hundido en su fiebre, un niño entre escritura que jamás comprenderá, un niño que aparenta cierta devoción por la caridad, un niño que apenas se arriesga a levantar su lengua en contra de aquel que desea arrebatarle sus cabellos de serpiente, un niño que llama a los demás espíritus del sueño, advirtiéndoles que nada pueden hacer para escapar de sus augurios. Bueno, esta es la obra de Carlos Maguiña. Tiene un epígrafe de Charles Baudelaire, aquel escritor francés que dice: el buen sentido nos dice que las cosas terrenales tienen una existencia muy corta y que solo en los sueños se encuentra la verdadera realidad. Bueno, recomiendo leer a esos autores y conocer la colección Aislado, que la pueden encontrar por Facebook. Luego de esto, tuve también la oportunidad de comprarme este libro por recomendación de un amigo, de Alejandro Mautino Guillén, según me cuentan, el autoproclamado príncipe de la poesía ancashina. Además es finalista del premio Copé, creo que en 2 ocasiones, profesor universitario, y conseguí su obra Para ahorcar pájaros con tu cabello. Estuve buscando por internet, vi una entrevista que le hizo Ricardo Illón, muy interesante. Y bueno, Carmen Ollé dice que Alejandro Mautino hurga en los escabrosos de la muerte y del amor en Para ahorcar pájaros con tu cabello. Es una poesía muy diáfana, los temas son el amor, la muerte, la literatura, y voy a leerles algo de este poeta para que tengan una idea de su onda, ¿no? Para que vean que estamos conociendo autores de la región de Ancash.
Leamos algo de Mautino. Dice, pájaro 8, algunas tardes la ilusión. Algunas tardes mi mano con mi mano en tu corazón se encuentran, donde las aves son jaulas y los idiotas son pájaros. En un día cualquiera, donde los muertos buscan sus nichos, como carne abandonada por el tiempo tras el azote de los buitres, donde los peces del cielo abren los ojos y los caminos son los ríos que retornan de otras vidas, donde los asesinos duermen tranquilos con el cuchillo en la boca. Entonces un hombre se arrastra como un lagarto, adorna de fuego tus labios. Él tiene los ojos de un perro moribundo, a punto de recibir el último hueso de la muerte. Entonces en el sueño aparece una mano, intenta tocarte y tu cuerpo de árbol de ceniza. Ahí, en el instante, la paloma se perdía en el bosque de las ilusiones. Bueno, es una obra, es una poesía romántica, pero con imágenes surrealistas, ¿no? Los peces en el cielo, las manos que se encuentran en el corazón, los buitres, imágenes también lúgubres, y el final, tu cuerpo de árbol de ceniza, ahí en el instante la paloma se perdía por el bosque de las ilusiones. Bueno, una obra profundamente lírica, con imágenes surrealistas oscuras, y con una voz que busca pues hablar de temas como el amor, o la muerte, o la poesía. Ya saben, el libro para ahorcar pájaros con tu cabello de Alejandro Mautino Guillén. Y bueno, me quedé una semana en Huaraz, me entrevistaron y supe, gracias a esa entrevista, que en Huaraz Javier Herot, el gran poeta, se inspiró para escribir El río, ¿no? Por Huaraz pasa el Santa, que es un río hermoso, diáfano, que choca contra las rocas y salpica su belleza salvaje. Y además en Huaraz el cielo es hermoso. Yo recomiendo a todos mis amigos, amigas, que visiten Huaraz y que se coman un helado en Huaraz, que son helados deliciosos de pura fruta. Me comí uno de arándano e higo, que me pareció estupendo. Y bueno, para cerrar esta parte de Huaraz, quiero comentar el último libro, que es de Luis Castromonte. Es su único poemario hasta la fecha. Él también se dedica al teatro y es una obra que analiza el tema del amor, pero también es una obra vanguardista porque usa diferentes tipos de versos, prosa, mezcla prosa, diálogo con poesía. Y vamos a leer algo de ello para que conozcan un poco su onda. Iyari, humedecidas las garras marean las voces y coagulada la envidia vociferan al viento las pesadillas formidables. Ay, arena envilecido de estrellas nombrándome el artista presidente de gran bulto nocturno y promiscuo, frenesí ajado. Mi manjar es la ruleta de un sueño, este camina planeando aplausos sensibles. Oh, manjar, llévame a la duna de tu pecho. Mi manjar es el soplido ausente de tu ombligo, ombligo perpetuo en racimos de tiempo. Oh, manjar, duerme en la lengua de estos dedos. Bueno, una poesía de factura romántica, algo violenta y que usa metáforas como el manjar para explicar el placer, el deseo, lo sensual que hay en el contacto con los cuerpos y con la propia existencia. Ya saben, Luis Castromonte, autor de Iyari, en la editorial Ornitorrinco. Bueno, me quedé una semana en Huaraz, disfruté de toda la Semana Santa. Fue una aventura genial y luego ya el domingo tomé un carro a Chimbote y de Chimbote de madrugada, a 3 de la madrugada, llegué de nuevo a Trujillo, donde me esperaba una serie de actividades, ¿no? Presentamos junto a Ladislao Plasenki la obra La Galaxia de dos Mundos y además pude conocer a muchos autores y volver a ver a otros que ya conocía, ¿no? En este caso quiero empezar hablando de este libro que es una antología, hasta el momento la antología más redonda de Luis Eduardo García, que si bien es un autor piurano, actualmente vive en Trujillo, bueno, hace muchos años, es profesor universitario, también se dedica a periodismo, también hace novelas, y esta obra, lo que aparece estable, es su poesía reunida de 1987 al 2021. Yo recomiendo este libro, es una obra muy interesante, y vamos a leer algo algo de esta colección de poemas. Hay uno que se llama El Tao, no sé si lo puedo encontrar, que me pareció genial, pero si no también voy a leer otro poema de esta obra. Bueno, sabemos que
que Luis Eduardo es pues un autor que lee mucho a Pessoa, que ha ganado el premio Poeta Joven del Perú. Es más, estoy leyendo acá en la sección Puertos Extraños, hace un recorrido, porque él además viajó por Portugal, estuvo por la casa de Pessoa y escribió poemas sobre aquella experiencia, ¿no? Por ejemplo, este poema que se llama Pessoa, justamente, y dice así: a su manera, maestro, somos cautivos de los fantasmas que nos habitan. Somos, como usted, los recuerdos más antiguos de nosotros mismos y también, desde luego, los coautores de una vida reciente, fatua, postiza, apestosa e indigna. Somos los fingidores que usted, ortónimo de otro mundo, vislumbró en Pessoa, no en Fernando, ni en Reis, ni en Caeiro, ni en Campos, ni en Soares, ni menos en Alexander Search. Usted es como tú, como él, como yo, como sus íntimas criaturas, una ficción. Fingimos, Señor, tan completamente que llegamos a fingir que es dolor, el dolor que en verdad sentimos. Usted, querido amigo, misántropo de las máscaras humanas, persona despersonalizada, heterónimo genético, yo es de los yo, ser de la multiplicación y de la coartada, cómplice de lo desconocido, usted, digo, tuvo razón. El poeta es un fingidor. Maestro Pessoa, creo que no inventó las biografías para las obras, sino las obras para las biografías. ¿Usted tuvo biografía? ¿En qué alma encarnó, estimado maestro? ¿En qué cuerpo fue Reis, Caeiro, de Campos, Soares? ¿En qué recodo del camino fue el impostor inverosímil, el farsante de carne y hueso, el espejo de la multiplicación? Como Borges, su heterónimo gemelo odió el coito, la eternidad, la cobardía. Querido amigo, maestro imposible, demiurgo de sí mismo, héroe de las causas perdidas, sombra de un cuerpo sin sombra, cuerpo de una vida, de varias vidas, gato de 7 sobrevivencias, mago sin magia, ser del no ser, príncipe de las máscaras. Intuyo que usted no sueña, que es usted el autor de la pesadilla. Usted, amigo, finge que no sueña o sueña que nos finge. Todos somos sus heterónimos en la medida que somos vacuos, plurales, múltiples, tristes y mortales. Usted fue ortónimo por heroísmo, nosotros somos mortales por elección. Alabados sean los yoes que lo nombran. Ya saben, acaba de publicarse Lo que parece estable, la obra que reúne la poesía de 1987 al 2021 de Luis Eduardo García, un poeta del norte que no podemos dejar de leer. Lo que acabo de leerles es un homenaje a Pessoa, que de hecho es un poeta, como vengo diciéndoles, muy querido por Luis Eduardo. Además, si están interesados en Pessoa, pueden ver mi programa acá en Poetizando que le dediqué al maestro Fernando Pessoa. Bueno, también pude conocer a el escritor Gonzalo del Rosario, que él es un narrador, me obsequió su obra Fábulas para niños del siglo del siglo XXIII, que tengo acá en las manos, y es un libro de cuentos con una temática juvenil, bastante ágil, que les voy a leer a ver un fragmento para que sepan de qué va. Hay un cuento llamado Mi perrita linda. Lima fue durante muchos años mi perrita linda. Desde la noche anterior que subíamos al bus de Trujillo hasta el taxi que nos dirigía a casa de Ma Segunda, mi corazón solo quería verla. Linda también sentía lo mismo porque ni siquiera cruzábamos la puerta y ya ladraba de alegría. Yo la abrazaba muy fuerte como mis peluches y Linda lamía mi mano emocionada, saltando y ladrando, tanto que mi mamá se molestaba y su hermana, déjalo que ambos están felices al encontrarse, ¿no ves? Bueno, es una obra de temática juvenil. Él además es un promotor de la literatura de ciencia ficción que vivió en Barcelona, donde sacó un título universitario, y actualmente vive en Trujillo, desarrolla una labor periodística, y yo recomiendo leer su obra y sus cuentos. También tuve la oportunidad de conocer a Luis Fernando Quintanilla, que me obsequió sus 2 obras. Él es un periodista que trabaja en Sol TV, tiene un programa llamado La Silla, donde hace entrevistas los sábados, y me obsequió sus libros de relatos,
y un libro dedicado a entender más de Trujillo. Y quiero sobre todo comentarles este libro de acá, que me pareció muy interesante, porque es él como periodista, él escarba en el pasado, en los diarios antiguos, por ejemplo, el diario que sacaba Clemente Palma, Variedades, y por ejemplo, otros periódicos también, y en base a eso hace una lectura con el presente, ¿no? Bueno, les voy a leer algo sobre esta obra, porque esta obra también intenta, pues, hacer una mirada sobre el Trujillo actualmente, ¿no? El Trujillo actual, perdón, ¿no? Y cómo se vive en comparación con, por ejemplo, el Trujillo de 1923, ¿no? Acá hay una crónica sobre Trujillo de 1923, donde dice lo siguiente, ¿no? El texto también elogia a Antenor Orrego como intelectual y fundador del periódico de Combate El Norte, lo rodean el inspirado poeta Alcides Espelucín, serio y tímido, en una permanente auscultación interior, José Elogio Garrido, el general Vallejo, Eloy B. Espinosa. Bueno, hace una reseña sobre el Grupo Norte, donde se encontraban Antenor Orrego y César Vallejo. Es una obra, el primer bolso trujillano, para conocer más sobre Trujillo. Y hablando de Trujillo, conseguí también esta obra que me encanta, que es una obra que recopila remembranzas en versos de Trujillo, hecho por Alberto Pinillo Rodríguez. Este librito tiene poemas dedicados a las plazuelas, a la plazuela del Recreo, a la Plaza de Armas, a la avenida, al Girón Pizarro y a diferentes templos y colegios de Trujillo. Y quiero justamente leerles este poema que escribió Maruja Tafur Núñez, a quien también conocí, que es una compositora de 93 años, y que escribió este poema dedicado a la plazuelita del Recreo, ¿no? Que es una plazuela muy bonita, donde se han organizado diferentes eventos. Cuando yo fui hace poco, este viaje que tuve, había una feria del libro ahí, ¿no? Y también pude conversar ahí con diferentes amigos. Bueno, Maruja Tafur Núñez le canta a la plazuelita del Recreo y dice: plazuelita del Recreo, donde la gente de antaño con discretas miraditas se citaba en tu vergel, y la moza coqueteaba con el apuesto doncel. Si las mudas estatuillas de tu plaza conversaran, contarían encantadas historias enamoradas. Allí reposó el virrey su caminata cansada. Allí fomentó el patriota su gesta libertadora. De tu fuente recogía las esperanzas que un día América lograría su gloria reivindicada. Plazolita del recuerdo, bajo tu cielo estrellado, trovadores y poetas te cantan su admiración y en tus ficus milenarios se mece tu tradición. Plazolita del Recreo, bendita joya engastada en el corazón viviente de Trujillo enamorada. Quedaste perenizada por el paso de los años, tu libertad pregonada quedó en tu entraña grabada. Plazolita del Recreo de Trujillo enamorada. Bueno, es una recopilación muy imprescindible que me conseguí el primer día que llegué. Visité el Rinconcito Vallejiano, que queda en la calle Robregoso, y luego me fui por esa misma calle caminando, fui hasta la calle Independencia. Ahí hay un librero que vende libros y le pregunté: véndame un libro dedicado a Trujillo, y me obsequió y me brindó este libro que me costó 10 soles, donde se ve la portada de la Plaza de Armas, un libro muy bello para enamorarnos pues de Trujillo. Para mí Trujillo es un lugar muy hermoso, me encanta la vibra de Trujillo. Ya saben ustedes que de Trujillo nacieron grandes poetas, y es más, yo hablando con mi abuela, ella me dice que nuestra familia por parte materna, o sea, la familia de mi abuela, son de Trujillo, ¿no? O sea, mi bisabuelo, el papá de mi abuela, es de Santiago de Chuco, y mi bisabuela es también de Trujillo Centro, ¿no? Así que de repente pienso que por eso cuando voy a Trujillo mi corazón se regocija de toda la buena onda de esa región. Y también pude contactarme con el poeta y pintor Moisés Castillo Florián. Él me brindó el libro con el cual ganó el Premio Literario de Trujillo de 2019, Así canta Huiracocha. Bueno, es un libro muy interesante. De hecho, en mi plataforma web www.lenguajeperú.p pueden bajarse un libro de Moisés Castillo que subimos el año pasado, con mi prólogo, por cierto. Y en Lenguaje Perú pueden entrar a ver las
entrevistas que tengo con Moisés Castillo. Bueno, este libro es un libro que, según me contaba Moisés, lo escribió durante más de 5 años viajando, porque él es un poeta que vivió muchos años en Europa y luego ya vive pues acá en Trujillo, perdón, en Trujillo, allá en Trujillo, acá en el Perú, y su poesía trata de ser una síntesis entre el mundo andino y también el mundo contemporáneo. Y no olvidemos que él es el autor de una obra llamada Caosmos, que publicó en el año del 97, me parece, sí, claro, y en el 2002 fue traducido al rumano por Liliana Popescu. Bueno, les leo algo de Moisés Castillo. Dice: en pleno 12 de octubre, le digo a América, la bella, buena y antigua Atya Yala, volemos, vibremos no más, dejemos que huelen las blancas gaviotas del espíritu. Si hay aves oscuras sin luz, no me detengo a mirarlas, no. Ángeles aves llegaron hoy con los dolores de América, pariendo sus 5 siglos de injusticia y más. Maestro Bardo es el dolor, no me digáis que no, ya no, y hagamos una pausa tan grande como América a Moria mejor. Que las heridas sangran y sanan desde este canto hasta el sueño utópico posible, que todo tiempo pasado en Atya Yala fue mejor. Bueno, hace una, yo diría un diálogo con aquellos versos de Jorge Manrique, ¿no? Todo tiempo pasado fue mejor, bueno, pero usándolo para hablar de la problemática americana. Bueno, ya vamos terminando esta parte de Trujillo, me quedan todavía 3 libros y como les digo, Trujillo fue para mí una aventura importante, presentamos algunos libros, presenté mi obra Mosaico, Made in Perú, presentamos el libro La Galaxia de 2 Mundos y también Ladislao Plasenqui presentó su obra dedicada a Humareda, ¿no? En la Alianza Francesa. O sea, fue toda una semana de actividades, de entrevistas, de amigos, amigas, y la pasé estupendo. Y bueno, volví a encontrarme con el gran William López, más conocido como Razuñiti. Él es un cantautor que transitó durante muchos años en Europa, viajó muy joven a Rusia, estuvo por México, también Estados Unidos, y me obsequió su obra La Danza de los Espíritus, Experiencias Paranormales. Estuve leyéndola, es una obra donde hace una recopilación de diferentes anécdotas donde él intenta explicar aquellos poderes psíquicos que, como natural de la parte andina de Trujillo, él dice que tiene, ¿no? Por ejemplo, cuenta que un día, sentado en una mesa, tomando con unos mineros, un vaso de vidrio estaba en la mesa y él, al observarlo, hizo que el vaso se estallara en 1000 pedazos. También cuenta que, bueno, una vez viajando con su madre de Lima a Trujillo, él decidió no ir en el bus, sintió ganas de no ir, y ese viaje fue para su madre fatídico, porque el bus donde viajaba su madre se estrelló. Y bueno, así cuenta historias donde nos hacen ver que tiene una suerte de capacidad premonitoria para adelantarse, sea por ejemplo a los goles del Mundial o a las llamadas de teléfono de sus hermanos. Además, William López es un cantautor, recomiendo que busquen más sobre él. Su música es una música profundamente arraigada al ande, a lo telúrico, y tiene una mirada muy, muy profunda y sencilla, ¿no? Bueno, William López, Razuñiti, su obra La Danza de los Espíritus, muy interesante. Y vamos terminando entonces con este viaje al norte. Bueno, el norte pues es una zona muy interesante de artistas, de cultura, intelectuales, y pude conocer a los amigos del Instituto de Estudios Vallejianos que me obsequiaron la revista Norte. Es una revista dedicada a Vallejo, donde hay artículos muy interesantes. Bueno, el tema de Vallejo, ustedes saben, es inagotable, es un tema que se va a hablar todavía de aquí a 50 años. Y aquí hay artículos de Wellington Castillo, de Víctor Hugo Utumba, de Juan Félix Cortés, de Elmer Robles Ortiz, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una parte donde, en el primer artículo, donde dice que es un artículo escrito por Víctor Hugo Utumba. Víctor Hugo Utumba dice: qué sucio
Qué sucio ver un Beto Ortiz, una Laura Bozzo o una Magali Medina y otros programas que manchan honras y juegan con todo, con falsos sentimientos por pocos dólares. Todos ellos dejaron de lado a Jesucristo, el buen samaritano. Pues deben recordar que Zaqueo, cobrador de impuestos, le dice al maestro: la mitad de mis bienes le daré a quienes les he hecho mal, y la otra mitad a los pobres. Y por eso es que Jesús, ante su conversión sincera, le dice: hoy también ha llegado la salvación a esta casa. Sin embargo, sigue también diciendo: a los ricos y poderosos de nuestro tiempo es más fácil que un camello pase por el hueco de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Bueno, Vallejo pues era religioso. Vallejo, pude conocer su casa. Estuve el domingo en Santiago de Chuco. Es más, pueden encontrar mi conferencia buscando Casa Museo César Vallejo. Van a encontrar mi conferencia donde hablo de Trilce. Le mando un saludo a Tito Perú, que es un estudioso de Vallejo, que además regenta la casa de Vallejo, que es una casa gigantesca, una esquina cerca de la Plaza Central, en Santiago de Chuco, casi 4 horas de camino de Trujillo, pasando por Laredo, y llegas a Santiago de Chuco, que era una zona minera, donde también se trabajaba el trigo. Había una zona muy campesina, de trabajos campesinos. De campesinos, y bueno, estuve por allá y nada, su casa de Vallejo me hizo pensar en que su poesía era muy vivencial, autobiográfica. Pude ver el pollo que aparece en sus poemas, el capulí que menciona en algún momento, y muchos detalles, ¿no? Por ejemplo, vi que Vallejo tenía en su casa, había una zona donde sus padres le dedicaban a los rezos, ¿no? Su familia, ustedes saben que el abuelo de Vallejo era sacerdote. Así que Vallejo pues nunca perdió su fe en Dios, y es algo muy paradójico porque Vallejo en Europa se asumió como marxista, ¿no? Y los marxistas creen en la materia y no creen en una trascendencia metafísica. Sin embargo, yo creo que, como decía Walt Whitman, las mentes profundas se contradicen porque contienen multitudes, ¿no? Y yo creo que Vallejo contenía multitudes, y la contradicción en su caso no era pues una falta de consecuencia, sino era una demostración de lo profundo de su mente y de su capacidad intelectual. Y para terminar toda esta travesía por el norte y por Huaraz y por Trujillo, me obsequiaron este libro que está muy interesante, que estaba leyendo, que es Anecdotario del Grupo Norte. El Grupo Norte, ya saben ustedes, es el grupo de Alcides Espelucín, Antenor Orrego, César Vallejo y otros intelectuales que fueron pues importantes para entender la actividad cultural de nuestro país de la primera mitad del siglo XX. Y acá al inicio hay una parte donde el autor cita al pensador español Ortega y Gasset, y lo hace para hablar del Grupo Norte, y dice: esa juventud severa y laboriosa, desgarradamente vestida, sin atractivo para las mujeres y probablemente sin buen estilo literario, es la única capaz de salvar los últimos residuos de dignidad intelectual y moral rígida que quedan en nuestra sociedad, ¿no? Y es una metáfora. Luego el autor dice: en cuanto a su apariencia personal, vestían formalmente, y en el campo literario fueron innovadores y aportaron un nuevo mensaje, y si pretendieron cargos públicos por elección popular, lo hicieron con la intención de realizar sus proyectos en favor de las mayorías de la población. Se inspiraron en Henri Bergson, que es un francés, como ustedes saben, autor de La risa, premio Nobel, el entonces influyente pensador francés en los ámbitos intelectuales de Europa y América, en una de cuyas máximas afirmaba: debemos obrar como hombres de pensamiento, debemos pensar como hombres de acción. Y más abajo, citando a Antenor Orrego, dice algo que me pareció interesante, ¿no? Dice: si el pensamiento no sirve para superar y mejorar la vida, abajo el pensamiento. Si el pensamiento no sirve para mejorar la vida y superarla, abajo el pensamiento. Bueno, el Grupo Norte, sin duda alguna, junto al Grupo Horacero, al Grupo Colónida, son pues lo mejor que ha pasado a nivel intelectual y de grupos en nuestro país. Este libro cuenta sus anécdotas y nos informa sobre toda su vivencia. Acá lo vemos a todos los jóvenes del Grupo Norte cenando en un opíparo festín. Y bueno, amigos, eso fue mi viaje al norte. Estuve también en el sur, así que me traje todos estos libros. Para mí viajar es, como les digo siempre, una aventura
cultural, intelectual, afectiva, obviamente, y hasta filosófica, porque viajando aprendemos nuevas ideas sobre nuestra propia existencia. Y yo quiero invitar a todos los que me ven, a todos los que me sigan, a que viajen, a que rompan su rutina y de repente, en vez de comprarse algo material, se vayan por el Perú, se consigan libros, conozcan paisajes, porque viajar nutre y recarga el espíritu, la mente y nuestra propia existencia. Bueno amigos, simplemente me despido. Soy Julio Barco, transmitiendo desde Lima, la llamada gris, Lima Limón, Lima, la ciudad, la capital del Perú, aquí en Latinoamérica, transmitiendo literatura para todo el mundo. Y saludo a los amigos, amigas que me ven. Nos vemos en una siguiente emisión. Que pasen una buena semana. Lima Gris TV, un canal diferente.